Buenas noches. Acá estamos en África Cultural 2023, ya arrancando una nueva etapa, un nuevo año. Y bueno, y arrancamos con los bozales que tenemos ahora diferentes. Tenemos caras nuevas en África Cultural. Y bueno, ya les damos la bienvenida a Pai Jorge. ¿Cómo estás, Pai Todo Jorge? bien, Pai. Bueno, muchas gracias y muy feliz año también para vos. Y acá estamos. Bueno, acá y vamos acá con un referente para mí, por lo menos. Creo que para África Cultural es un referente. Pai, contame un poco. Y bueno, acá venimos a hablar de vos, de tu historia, desde que arrancaste de chiquito hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias de todo, Pai Chelo, Pai Jorge, querido yo, Jorge de Oshun, de conozco Gracias. de muchos años también. Muchas gracias a África Cultural. Y bueno, yo ya de niño, en la casa de mi tío Pipo, acá en Capurro, en el pasaje Rossi, año 67 inauguró el templo y en el 71 creo que fue que sacó el permiso jurídico de aquellos años. Ah, la época se usaba, ¿verdad? Se usaba. Un banda blanca. Años ahí, conocí de chiquito, En la religión. me crié en la Umbanda, llovía las piedras, veníamos siempre para Capurro. Tuve muchos años acá en la casa de mi tía. Después muere mi tío Pipo, quedó mi tía Gladys. De Yangón me conocía también mi tía, de los Lara, el linaje Lara Lara. Sí, sí. Y después, la vuelta de la vida, llego a la casa de Peñarol, a la casa de Pai Santiago Arnaola y la Meizuma de Baralode. Ahí conozco la Quimbanda, ahí conozco la Nación, pero siempre me dediqué a años porque en aquellos años no es como ahora, era más tabú, más callado. Pero Y, para acá una paradita. sí, ¿Cómo vivías en esa época? Porque entraba la dictadura también. estaba la dictadura. ¿Cómo se vivía esa época? Yo viví la dictadura, vale, me acuerdo una vez en lo de May Marina, acá al costado del cementerio de la Teja, May Marina de Mayá, estaba un caboclo y terminamos todo en la 19, porque llegaban y te llevaban las sesiones, estabas en la parada del ómnibus, por ahí te llevaban cuando salías vestido, Claro. te llevaban para una seccional, a veces a jefatura. Fue un tiempo, fuimos Muy muy difícil. perseguidos, muy perseguidos, muy perseguidos. Pero, por ejemplo, estabas en un batuque, por ejemplo, que no se estilaba tanto en aquella No se época, estiraba, se, o una umbanda, venía, entraba la policía y llevaba a todo el mundo. ¿Cómo se se lleva. manejaban los pais, los orillás en ese momento? Y en ese momento creo que ellos se iban casi todos, era un momento bravo, ¿no? No había tranquilidad No también, había ¿verdad? El mismo tranquilidad ritual. y ya estaban acostumbrados. ¿Me entendés? Claro. Ya te Claro, retiraba, ya claro. había. Sí, era como medio automático. Nunca vi un batuque, sé que fueron a batuque, siempre pasó en un panda, Claro, siempre pasó, pero sé que batuque también. claro, sí, sí, era otra época, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, muy perseguido. ¿Y eso por qué años era más o menos? Y yo más o menos 83, 84. Claro, claro. A partir de ahí, después, ¿cómo fue un poco más tu camino? Y ahí fue mejor, me encontré con la Quimbaya, me conecté con la Nación, con el Pez Bernaola. Yo acostumbrado a una banda blanca, un caboclo blanco, Nada de, nada de de lluvia. cruzamiento. Había, se culminaba con línea de oriente, que llegaban por los gitanos, Ah, mira. que era hermoso, que hoy pocas casas, casi ninguna hacen. Que no tiene nada que ver con el Eshumo. Nada que ver, No tiene nada que nada ver. que ver gitanos, línea de oriente, nada que ver con. Que en Brasil se ve mucho, en Sí, Brasil mira. hoy se ve mucho, acá nunca más. Yo la última casa que vi línea de oriente fue Paisajas, que fue la última que yo vi línea de oriente. Después empezó la Quimbanda y ¿Cómo viviste esa transición me desde la costó, Umbanda blanca a la transición ah, del auge de la Quimbanda? me costó mucho, 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 mucho. Yo en Creo que por hoy Capurro, está en costumbre, ¿no? Sí, claro. claro, en Capurro queda a cargo el director de Capurro, el pasaje Rossi, de la casa de mis tíos, Pai Freddy. Pai Freddy está y le subió un panda, su caboclo, el que tomaba el piso, Claro. le subió un panda. Acostumbrado a ese yu.
entro yo a ir a la casa de Barnaola, ya había lluvia alto, vi todo eso, me vine con mis dudas, obvio. Lógico. Llego a la casa, mi primera baldea de Umbanda, Maíz Sultana, digo, fui a una casa que no sé yo, calzado, hablaban capa, bastón, pues era el boom del Pai Santiago y el Pai Julio César Visconti, que era el Pai en esos años de Pai Santiago. Y ahí conozco el Leyú de Alto. Claro. Me costó mucho también hacer obligaciones, porque yo decía, darle 4 pies ahí a mi santo el día de mañana, si llegara a ser yo no hacía santo, sería lavada cabeza nomás, porque había tabú. Yo tuve un año afuera pelando pollo con las ollas o los tanques, medios tanques que se hacían, y ahí pasabas invierno, verano, Sí. llegabas a la cocina y te mandaban los pollos para atrás, que estar bien presentado. Claro. Después de un año llego a la cocina y yo, ¿qué voy a hacer? No, a picar cebolla, a lavar, otro El año. ayudante de cocina. Claro, otro año así, hasta después de un año pasé la primera pipoca. Era hermoso. A mí me encantaba. Había otro valor. Valor, respeto y lo que decía el jefe era sagrado, no como hoy. Cuestionado. Decía el pai, nuestro tiempo pasa y así pasaban los años. Yo dije, esto no es para mí. Claro. Entonces tuve años, solo haciendo un banda y quimbanda. Bien, contame un poco ahora, ¿dónde vivías para esa época? ¿En dónde vivías? Yo vivía en El Dorado. En El Dorado. ¿Y en esa ciudad donde vivías vos, estaban los templos donde vos frecuentabas o te tenías que trasladar? Después de eso, ahí llego a la mano del Père Richard de Oyalá, conocido como la Gaby, hijo de María Arcira. Y ahí sí empecé a frecuentar todos los templos de las piedras, La Paz. Claro. Todos esos templos muy lindos, gente vieja, esas bandas. Batú, que también empecé a ver, la María Arcila, pero María Arcila muy batuquera, Pay Emiliano, en el Puente de La Paz, May Marta Munúa de Imanjá, May Eva de Imanjá, Pay Pablo de Yangó, Pay Sergio de Imanjá, Pay Roberto de Oyalá, Garrapata, conocido por Garrapata, en La Paz, Pay Julio de Yangó. Ah, pues una cantidad de gente. Sí, mucha gente grande. Que por ahí para los montevideanos no es tan conocida. Tal cual. Pero fue un linaje muy grande, el linaje de Pay Joan y de la María Arcila, ¿no? Y Pay Sergio de Bará, conocido el negro Sergio, el Pay Sergio de Bará, muy caboquero también, hijo de crianza de María Arcila. Y en esa época, ahí lo que eran las piedras, tamboreros, ¿qué tamborero había en la época ahí en ese? En esos tiempos estaba Pablo de Yangó, Finado Luisito de Yapaná, y Barrada padre, ¿no? Sí, sí, sí. El negro de Odé. El negro de Odé, el Pay Negro de Odé, los hermanos de Pay Pablo de Yangó, que no me acuerdo los nombres de este momento. Un tamborero que era hijo de la May Mari, que el otro día la vi, May Mari de Oyalá Viejo, que también sigue años ese templo abierto en el barrio Belisco. Había unos cuantos tamboreros. Iban algunos de las piedras también, de Montevideo para las piedras. O sea que ya en esa época que me estás diciendo ahora, ya te habías separado un poco de lo que era la familia Lara, en realidad. Claro. Ya estabas ahí. Ya estabas haciendo como tu camino. Claro. Contame un poco sobre tu Eyú. Antes de pasar a la brillá, contame un poco de tu Eyú, cómo se adaptó a la quimbanda, al movimiento nuevo, por decirlo de alguna forma. De aquella época. Claro. Tan tabú. Yo soy pompollera a la playa. En aquellos años no se daba pasaje, comía el Eyú, el compañero comía en vacía, y yo no llegaba a Eyú. Tuve como 2 o 3 años que no. Yo cuando cambio de mano empiezo a llegar el Eyú 2 ríos después. Pero mi maíz ya entró enseguida. Mi pompollera a la playa. Como que fue armándote el camino. Ella sí, me armó. Se Me armó el fue camino. adecuando. Y a todo, porque estuve buscando varios lugares, me fui a muchas casas buscando respuestas. Bueno, me
tomaba con alguna, porque viste, el comienzo era un poco, llegar para Armando era mucho Claro. en esos momentos. Llegué a San Miguel de Bará, que fue el primero que me cortó, en la Quimbanda, con el Yugo Río, como para llegar a la playa, Yugo Río. Santiago Bernabéu solo como para llegar a la playa. Yo comía algo así, pero no se manifestó. Claro, claro. Pero me desayé. No era común en aquellos años también dar mucho pasaje, ¿no? No, yo no me Era como que acuerdo. se trabajaba casi siempre con una misma entidad. Sí, ¿no? Bueno, y le daban de comer a Yumaré. A Yumaré como compañero de la playa. Exactamente, como desde la playa Yumaré. Claro, Como casal perfecto, por así decirlo. Exactamente, y cuando llego a lo de Miguel Bará, la May Nelly de Yemanjá, la May Coraje, ella me dijo, vos tenés esos dos ríos. Yo no, yo soy Maré. Claro, acostumbrado a que siempre le Claro, mataba más que claro. Y cuando llego al Pay Miguel de Bará en Nabayubá, en La Paz, y él me descubre la lluvia y empezó. Y ahí sale. Sale de dos ríos, y de acá siguió, es el eje de mi casa. Ella llega al corte, ella no llega a la fiesta, es él. Muchos piensan que soy hijo de Yugo Ríos. Claro, él es como para lo social. Exactamente, para los sociales. Ella llegó con el camino hecho y hizo ella. Claro, claro. Claro. Ella llegó en Quimbanda. Gente que me conoce de muchos años, de aquellos años saben que era compañera de la playa. Claro. Después, con los años, llega el Yugo Ríos. Algo que hoy no sé si está pasando o no está pasando, pero el tema del riscado de punto. ¿Cómo antes se riscaba, no se riscaba? ¿Cómo era el tema? Se riscaba a punto. En mi casa también los rituales. Yo me puedo ayornar a muchas cosas que me tuve que ayornar. Si no cierro la puerta y quedo solo, no visito ni me visito. Claro. Entonces me tuve que ayornar. Muchas amistades de años dicen, te ayornaste a este tiempo, pa. Pero yo no sé cómo vos, que estás a puerta cerrada, que lo veo bien. Sí, claro, claro. Lo veo perfecto. Pero me tuve que ayornar. Lo que no me ayorné es los rituales. Yo sigo mi casa, mis cortes y lo de antes. Rescado puntos, tanto en Quimbanda, en Umbanda, obligaciones de mato. ¿Cómo te prepararon? Claro, desde el momento que incorpora, bueno, que risque para saber quién es, dónde, sí. a la antigua. A la antigua. Y vimos las pruebas, que hoy muchos no dejan, en privado lo hago. Bien. No lo hago de antes de un ritual. Volviendo al tema de la Umbanda, cuando se hacían los 24 de junio, aquellas fogatas y todo ese tipo de cosas, ¿viviste alguna de esas cosas? Hermosas noches de San Juan. Una de las casas, vuelvo a las piedras, una de las casas que era hermoso ver danzar la fiesta, en lo del Pay Roberto, Garrapata, ese Pay Arrancanube, y llegar el Pay Arrancanube de Pay Sergio, era un espectáculo. La May Marta Munúa con esa bailariana Rendeira, mi jefe con esa Rosa de la Bahía, mi padrino de Umbanda, que hoy todavía sigue siendo mi padrino, que este sábado voy a compartir la Umbanda con él, de Arracapemba, Pay Carlos de Yapaná. Entonces hay mucha gente en las piedras, y muchas noches de San Juan, acá en Capurro, en la calle, en la plazoleta, que antes era campo eso, se hacía las noches de San Juan, y yo también hacemos. Se perdió un poco la esencia de eso. ¿Sabés que hay algo que un día yendo a hacer una cobertura, hablando con Oscar Lara, Mi primo. Me comenta una historia que hay sobre la plazoleta de enfrente? Sí. ¿Tenés idea de algo de esa historia que me atrapó una cantidad porque tiene que ver mucho con los negros? Y me gustó de la historia. Ya los padres de mi tío Pipo decían que había algo en esa plaza. Y después se descubre que dentro de todos los túneles que hay acá en Capurro, que llegaban acá en la playa Capurro, bajaban a los esclavos. Y entraban por acá. Que está el caserío de los negros, no sé si tú conoces acá. No. Han venido y la intendencia inaugura. Acá en el Parque Capurro. Ah, mira. Ahí está el caserío de
El No portal sabía. grande, sí, el portal grande. Hace como 10 años creo que lo inauguraron, que vino el intendente, vino Susana Andrade, que inauguró la cacería de los negros, Mira. acá en Capurro. Y en esa plazoleta es parte de los esclavos que llegaban, esos túneles que hay ahí, esa parte del pasaje Rossi hasta el parque. Ah, Por donde mira. ingresaban, ¿eh? Sí, y tal caso, andá, cuando puedas andá hasta allá. Ah, voy a ir, voy a Cacería ir. de los negros, muy conocido está él. Yo te digo, el intendente creo que fue, no me acuerdo quién era que yo fui ese día. Susana Andrade, vinieron de la intendencia, algunos templos de acá también. Mirá, porque conversando con él me decía, pero estábamos como en otra cosa, estábamos en una fiesta de Yu y eso, y estábamos hablando, y me toca algo de eso, y me interesó el tema, y después no me encontré más con él, y siempre Para seguir. claro, para seguir Claro, investigando. Eso es. Oscar es también, todos mis primos, la verdad que un linaje bárbaro del padre, pero Oscar estudió más, se interesó más por el linaje, Claro. averiguar cosas, pero sí, esa plaza hizo un boom. Es verdad que en la punta hay unos Ese buenos. boom tiene mucha historia. ¿Sí? Sagrado, sagrado. Un linaje bárbaro. Esa plazoleta tiene historia. Por lo que habría abajo, digamos. Y nosotros ni sabíamos, a los 10 años que me Que enteré. se entera. Mira. No, 15, no, como 15 que empezaron a venir antropólogos y a los 10 años que inauguraron. Y se investiga todo eso. Qué bueno, de la historia, ¿no? Que La tiene verdad que sí. nuestra capital y no sabemos. La cacería de los negros se llama. Ahí. O sea que ese lugar ahí se llama la Cacería de los Negros. Sí, Ah, sí, mira. sí. Ah, voy a buscarla después y voy a ir un día, una Se tarde. inauguró un 2 de febrero. Me Mirá. acuerdo que fue un 2 de febrero cuando se inauguró. Contame un poco que quería saber otra de las cosas que ahora, al ir hablando me voy acordando. Tema pandemia. ¿Cómo viviste la pandemia? Aislado, ¿Sí? aislado. Estuve muy ¿Por aislado. qué te pasaba por la cabeza en el momento que ese 13 de marzo se declara esa pandemia y que todos los templos, prácticamente, no todos, pero la mayoría quedaron en silencio? Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Mira, yo el 14 de marzo voy a Montevideo porque iba a viajar. Voy con un ahijado mío y no había nadie. Yo, ay, para lo general, decía yo, porque yo no miraba información. Claro. Ahí me entero. Después que anduve por todo. No había nadie en la calle. Claro, sí, sí. Me asusté, ahí me asusté. Ver nadie en la calle. Después dije, no. Hablé con todos mis hijos y estuve, no sé, casi un año sin recibir a nadie. Sin recibir a nadie. ¿Tuviste alguna pérdida cercana con No. respecto a la pandemia? No, cercana no. Familiar, nadie. No, nadie. Bueno, Por mejor, suerte no. mejor. Por suerte no. Bueno, Tuve que algunos enfermos, pero se curaron, pero ninguna pérdida. claro. Ninguna pérdida. Mismo dentro del templo, uno de mis hijos, que es dueño de la casa, agarró, en cambio yo y mi hija Luz, no agarramos. Mira. Él agarró. Pero está, salvó bien. Y después, pasando la pandemia, mi padrino de un banda me invita a una quimpanda. Y yo le dije, ¿cuántas personas son? Claro. Daba como miedo salir Sí, después, Sí, ¿no? sí, es como. Quedamos Digo, como bueno, medios. Seremos 10, bueno, si hay más de 10, media vuelta y me vengo. Claro. Ahí empieza a salir, después, Como de a poco. de a poco, la fiesta de la mexicana, de la Maisandra, de Oyalá, de las Piedras, fui también, que ya ahí había más gente. Claro, sí, sí, sí. Ya ahí fue más gente. Como rompiendo hielo. Sí, de a poquito fue, pero me asustó. Vale, contame ahora un poco cuando te metes de lleno en la nación, en el batuque. ¿Cómo fue tu entrada en el batuque? Mira, yo en el año 85 me lavó la cabeza porque era la obligación de la casa. Dijera el padre, hijos de Eva, 3 líneas, Santiago Bernabéu. Y ahí me lava la cabeza. Pero como te dije, tuve años y dije, no, esto no es para mí, hay mucho tabú. Me gustaba ver,
yo no sé si era un batuque distinto, porque como que era pesado, o a mí no me gustaba, no me llegaba, la verdad que no me llegaba a nada. Entonces iba una vez o dos veces a la alta de la Mayo Yum, que era nuestra jefa, y a la alta del Pay Valero de mi madrina, Maizur. Después tuve años que iba una vez al año, no quería nada. Las vueltas de la vida, me encuentro con un primo mío, y yo andaba con unos problemas de salud. Y mi primo dice, ¿por qué no vas? Te llevo bucio, vemos. Digo, vos sabés que yo tenía ahí con la nación. Me dice, pero anda, aunque se te haga una limpieza, algo. Le comento, aparte de mi familia, muchos de acuerdo, otros no, porque claro, yo al nano le cambié los pañales. Claro, ¿Entendés? claro, Dice, claro. ¿cómo sería el nano que le cambiaste los pañales? Yo digo, pero eres un padre santo. Claro. Igual llego al peinado. Llego al enano, me llevo a los bucios. Que es tu primo también. Primo hermano, primo hermano. Mi tío Pipo era hermano de mi mamá. Me llevó a los bucios ahí él. Y ahí empecé. Y como un agradecimiento empecé, tampoco porque me llamaba. Claro. Empecé a frecuentar. Un día llegué y me dice, mirá que tu madre hoy ya. Bueno, voy a hacer. Empecé con un body. Una libido, después un body. De 2 pies, después body 4 pies. Y ahí mi abuelo de religión desde el momento marcaron la obligación para mi santa. Que mi abuelo me regaló la chiva para la mayoría. Y ahí hice mi primera obligación. Y ahí fue mi despertar en la nación. Un antes y un después total. Sí, esa obligación creo que fue todo. Me despertó mi esencia, mi amor. Y agradecer al Painano, al Paishanguti Beishi, que soy un agradecido. Después por cosas de la vida, ¿no? Nos separamos. Espiritualmente me voy a la casa de mi abuelo, del país de él, Baba Humberto. Y ahí yo pensé quedarme en esa casa, porque yo estaba lleno espiritualmente, Claro. totalmente de lo de mi Baba Humberto. Y yo tengo mi hermana, me Graciela de Oyalá, mi hermana de sangre, que tiene templo también ella. Y a obligación y mi cuñado me dice que podía cuidar allá, algo así. Yo le dije, no tengo problema, fui a cuidar. Y por la vuelta de la vida yo voy a llevarme los buses con la madre, pero por mi vida personal. Y ahí salta, pues siempre fui a Estimboa, pero nunca me la dieron. Claro. Siempre me oían ir a. Pero siempre me explicaron el por qué. Claro, lógico. Llego y la madre me dice, que la mayoría yo sí, pero en Uruguay son muy pocas las casas que la cultura que dan de cabeza, casi ninguna. Y aparte otras naciones, dentro de Yeye no más. Y bueno, ella puntuaba porque ella tenía centro, ella venía de Tucumán, Cabilda, ella. Ella era hija de la mímica, de verdad. Y claro que yo los buses, tu medio ya está pidiendo. Ese año me llama por teléfono, me dijo que en diciembre cortaba por las orillas de la Rúa, que se quería Aprovechar. aprovechar. Y vos sabés que fue algo tan. Pues yo estaba lleno, yo bueno, voy a hacer una ofrenda a la May que me guíe. Claro. Yo estaba lleno como a Bombarto, esa casa, la casa del padre General Lerú. Yo estaba muy conforme. Y pido un préstamo en el banco, no me lo dan. Tenía que estar el 12 de diciembre allá en Brasil. Y mi hermana Graciela me dice, yo te presto plata, mi cuñado también, papá y Pepe. Yo no, le digo, si la mayoría no me dio la plata es porque lo quiere que haga, me voy a seguir como estoy. Y al otro día mi hermana se fue en el auto, todo, para Brasil. De mañana me llaman del banco, me dicen que tenía el préstamo. Y tengo un amigo que no es de religión. Yo pensé que podía cambiar mi vida espiritual, hoy le digo. Pero ya no me da el tiempo, son 12 horas de viaje y no llego ahí. Y él me saca el pasaje de avión y me fui en avión. Ya. Me fui en Y avión, llega. llegué a la Y tarde. llega. Llegué y ahí cambié mi Y vida. ahí arrancaste.
Y no con miedo, porque todo el mundo cuando yo decidí, ya estás loca a esta altura, hoy es Chimboá, yo, bueno, se está dando todo, bueno. Claro, Y el cambio se vio, quien me conoce de toda una vida, el cambio se vio, para bien, claro. para bien. Así que actualmente Tuma y Santos vive en Brasil. Ahora fallecida, Ya falleció. sí, Bien. hace tres años, ¿no? 3 años. Sí, que falleció la madre, sí, este año hace 3 años que falleció la madre. O sea que igual tenés familia religiosa allá. Todo, Que todo. cuando vas para allá, Todo, sí, sí. porque hace poquito estuviste allá, ¿no? Sí, el INDIE quedó a cargo de mi madrina, Mayvilu de Yemaya. Ah, ta. Ella era la que me avala. Cuando muere la May tuvimos un año, yo, la casa cerrada, sin toque, sin nada. Y después fui a consultar a Tres Payas a ver, y bueno, seguir los consejos de la mayoría. Levanté el duelo y seguimos. Claro. Siempre con la bandera de la casa de la May Aparecida, la mayoría y la hoy y la Maymaya también. O sea que tocaste un tema que es el tema duelo. Muere el Padre Santo de uno, Sí. un año en silencio. Sí, fácil. Muere la May, ya la May una vez en vida de ella estamos charlando y ya que no hiciéramos duelo, si le faltaba a ella. Ella que no quería que hacer silencio. Del dicho al hecho, claro, cuando fallece una matriarca, Lógico. muchos hermanos en ese momento volaron. Sí, suele suceder. Suele suceder tristemente. Tristemente. Y ahí es cuando yo no entiendo a esos Pérez Santos. Lo viví yo con hermanos que veníamos de Brasil, llegaron y ya los vendedores estaban haciendo obligación. Yo a los 3 meses que falleció la madre recién fui a llevar negocio a ver si la mayoría quería seguir o hacer lo que la mayoría parecía quería. Claro. Y no, tuve un año de mayoría. Yo y casi las 9 casas de mis hijos de religión. Todo cerrado, que es bravo también. Soportar, sostener, Sí, claro. continuar, ¿verdad? Sí, porque la gente Sí. quiere el ruido, quiere el Sí. movimiento. Claro. Y eso se complica un poco. Estuvo un año allá la casa madre cerrada, se levantó el duelo allá y después seguimos nosotros, acá en Uruguay. Y yo, mi hermana Graciela, y Oyalá, siento Oyalá y levantamos el duelo juntos con ella. Te quería preguntar, contame algo sobre tu May de Santo, alguna anécdota, contame cosas lindas de ella, que viviste allá, y cuando llegaste hasta el momento de su partida. Yo llego, como te dije, fui a acompañar, no fui buscando nada. Claro. Fui a acompañar a mi hermana de sangre a la obligación de ella. Y obtuvo todo. Yo tuve todo. Y obtuvo todo. Y otra cosa también, ¿me entendés? Que quedé ahí, que nunca había visto. La May me dio la respuesta sin ser hijo. Yo le pregunté por qué pasaba Ciertas cosas. ciertas cosas dentro del batuque. Ella me dio el fundamento. Después de la May aparecía horas. Cuando la agarraba, porque era una May que siempre estaba ocupada, siempre había gente de Argentina, de Uruguay, más todo de Brasil. Pero siempre ella enseñando. A mí por ser hijo de Villa de la Rúa, a los hijos de Villa de la Rúa nos daba otro tiene aparte. Claro. Una esencia, una sabiduría total, una May que me despertaba de mañana y ya le escuchaba la voz. Y los presos, hay que desayuno para los presos. También con el primer desayuno me pasó. Me traen café, manteca, fiambre, yo vi todo eso y dije no. No comí, en serio comí. Y la May me dice, ¿no le gusta desayunar? Pero May, ¿cómo es tomar café? Tiene obligación. Y
viste que acá estaba Sí, todo. el tabú, tabú. claro. Dice, no, mi Ofelio, dice, un café como el chimarrón de los ese. Claro. Aquí se toma. ¿Quiere que le enseñe ese ritual del café? Se lo enseño, pero no tiene nada que ver. Esa parte en X momento. Claro. Porque viste que el tabú acá y después de ahí empecé, Claro. yo los batuques en invierno hasta el verano. Que los primeros batuques con mi hermana Graciela, la gente miraba, el país de Santa, amigos que llegaban tomando café. Claro. Porque es la costumbre de ellos. Claro. A No, toda como hora, nosotros la del mate. Claro, y la mesa dulce. Y Claro. Es la costumbre. es la costumbre. Es la parte de la cultura de Es ellos. la cultura de ellos. Vos sabés que yo. También va un poco en el clima, ¿no? Claro. Y la cultura, como dice el Y país, la cultura. que yo era a las 7 de la mañana y escuchaba a la maestra de desayuno. Y me acostaba en la cena y escuchaba a la maestra, va a preparar. A toda hora, porque parece interminar un esfuerzo. Una mujer, una esencia, y no sé, para el batuque, imagínate. Ella estaba en todo. Y la energía que La tenía. energía que tenía la maestra. Que uno ya está despatarrado, que ya no querés más Sí, nada. sí, No sí. se cansa. Y no se cansa. No se No, cansa. un día yo llego y la maestra estaba lavando el baño de los presos. Yo, señora, ¿cómo está lavando? ¿Qué tiene que ver? ¿Lavando el baño? Y ella tenía su mucamo porque ella tenía sus nanas, pero ella no, ella estaba en todo. Una muy sabia, una mujer muy sabia, muy humilde. La humildad lo que me envolvió de ella. Claro. Sí, la humildad. Para todos. Y es como que también le transmite un poco eso, ¿no? Sí, sí. La gran humildad cuando lo ves, el abrazo. El país creo que siempre Sí. Todo. tiene ese carisma que ya lo traes también. Sí, sabés que Es un poco la herencia que también él aprendió de ahí, ¿no? Lógico, claro. cuando hago una de las obligaciones, que llegan todos mis hijos, que llegan de sorpresa ya, Qué lindo. que no esperaba, el recibimiento de mi madre hacia mi familia, la familia de ella también, ¿no? Fue espectacular. Fue espectacular. Después otra vivencia de media parecida la traemos con mi Graciela, mi hermana. Diga a todos mis hijos, había obligación. No se le ocurran pedir un cigarrillo. No quiero tener problema con la media parecida. Claro, pero la veía muy estricta ayer, Claro. estricta, total. Claro. Total. Digo, por favor, lo único, no quiero ver ni oler el cigarrillo. Un día encuentro 2 cigarrillos en el baño. Ah, te quedé Menos muy... mal que me vine yo a limpiar el baño. La madre llega a ver. Le digo, ¿quién fue que fumó? La media aparecía. ¿Cómo dejar la media parecida? La había dejado. Creo que estabas tú, ¿no? En la obligación también. La había dejado la May. Yo la miré. Sentía todos sus nietos. Y era May, ¿qué lo dejé? Lo sentía los nietos de ella. Yo, obvio, me Atacaba a sus Claro. hijos como todo abuelo. Sí, totalmente. Malcriaba a los nietos. Después me dio pasar Coca-Cola, papa, yo no puede ser más cuidada también. Fue una belleza cuando ella estuvo acá en la casa de mi hermana, que lo trajimos, que fuimos en obligación, unos cuantos hijos fueron esa vez. Qué Y la lindo, madre vino, ¿no? sí. Y la humildad, ¿Hay linaje de ella hoy acá? hay casas. Acá, bueno, María Graciela, mi hermana, Graciela. María Estrella del Dorado, María Estrella de Estrella Oyalá. de Oyalá. La María Estrella es hija de Por la avenida. Claro, María Estrella Sí. es hija de la María Porque el Estrella. país Alberto y María Vanessa creo que también habían sido. María Alberto de Oyalá. No sé también. qué. Después de ellos no supimos No más supe nada. más. Por intermedio del país Alberto, es que mi hermana conoce a María Aparecida. Ah, María Aparecida. Mi hermana Estrella. Alberto, su país Joaquín Del país Alberto. Dice que tanta gente de toda la vida, Alberto. Claro. De toda la vida. Sí, sí, que uno no sabe, que por lo menos yo no la conocía. Capaz que algunos los conozco, otros no, la mayoría creo que no. Pero activamente de la Maya están, bueno, ustedes, la Maya Graciela, La María Graciela, la Maya activo, Estrella. la María Estrella, May Pelusa, Frillangó, que son hermanas, pero ellas se cortaban. La
May Pelusa de Yangó, que era fue hija de Mercila. A ver, ¿quién más? Otro muchacho que el otro día lo vi de Oyalá. Después muchos ahijados tenía, como Claro. Pai Fernando de Imayá, Pai Fernando de Pai Imayá. Fernando. Ella adoraba a Pai Fernando. Adoraba. O sea que podemos, por medio de vos, Sí, llegar a ellos. totalmente. Podemos. Vamos a usarte para llegar a ellos. Me encantaría ser parte de esto que te este hermoso movimiento de África Cultural, de vos, Pai, que te doy la excusa que no llegué a Mercedes. Este año te esperamos, Sí. no hay excusa. Pero El país nos dijo que nos iba a acompañar, Hay Es ¿sabes? que el segundo hacer- año ya. hay que hacer una movida en las piedras. Hay tantos, Paichero, Hay más. tantos. Tú sabes, hay tantos Pai Bueno, yo buenos. empecé, Pai. ¿Eh? Empecé en la banda, en la casa de Banda Munú. Hay gente, 14 mirá. años. Y yo era. Mi padrino era Ricardo de Oshun. eh, Marta era mi mai y el país Ricardo de Oshun mi padrino. Ahí empiezo yo en un banda que conozco a la mai Marta por Alberto y por Vanessa, porque Vanessa y yo tenemos casi la misma edad. claro. Y fuimos amigos de toda la vida, vecinos. Sí, sí, Bien, vecinos bien. del Yo Dorado. sé Al que vos lado. tampoco te cocinás en el primer hervor. Y después empiezo a conocer Montevideo, empiezo por el lado de Batuque, país, empiezo acá, Claro, con 19 años. claro. Empiezo en la casa de Pai Miguel. Sos grande, vos tenés cara de joven nomás. Y estamos ahí. Yo conocí grande, tuve la bendición, ser bendecido de haber conocido, de haber vivido, de haber llegado a esos santos como el Pai Emiliano, Pai Julio de Yangó, la May Eva de Manchá, Pai Sergio de Bará, los vivos de Marta Munúa, Pai Antonio, ese el esposo de Marta, por favor. una belleza. Pai Sergio de Imanjá, Pai Néstor de Imanjá, May Elsa de Oyún, que hoy sigue el linaje de May Elsita de Oyá. Bueno, Pai Pablo, que te voy a conectar con Pai Pablo, que es uno de los referentes de Claro, las sí, piedras. sí. Pero hubieron muchos, me acuerdo de una banda blanca, no sé si te acordás vos, en Las Piedras, en el municipio de Caboclo, la May Chinita. Claro que me acuerdo. Caboclo Arruga. Y el esposo Pocho. El Pocho. Mariano, el hijo. Por todo. eso se hablan anécdotas. ¿Ves? Ese sería un lugar para el país. Sí. Es porque yo creo que ella daba 100 números todos los días. Sí. toda la vida. Mirá. 100 personas, venían de todos lados del De país, todos lados. femeninas. Creo que vos tendrás más recuerdos que yo, pero muchos de los que hoy por hoy en las piedras o allegados nos dedicamos a esa religión, comenzamos allí Los santiguándonos. primeros fluidos. Yo ahí. creo que Los ese primeros- país Arruda agachadito con su ruda, 100 números daba ella para atender y tenía 6 o 7 más santiguando. Tenía un flujo de gente de 150 o 200 Sí, personas sí, como sí. nada. Cosa que hoy ya no se ve, ¿no? Y con menos un- Montevideo. Y con un caboclo, desde las 2 de la tarde hasta Hasta las las 11 de la 8, noche sí. o algo. Mirá el país, qué Qué memoria. belleza, ¿no? Qué Bueno, mi memoria. tío Pipo también, así como en Chinita. Con la Porque ellos traían afrontamientos blancos, ¿no? País. Blanco. Ahí está. Ellos eran blancos. Ellos no se podía mencionar, bueno, se conocía y ni mencionar. Como te digo, se culminaba la umbanda con la limpieza del pueblo de Oriente en Línea Gitana. Claro, En la Villa Con Santa. mucho tiempo de curandera. claro, sí, 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 la época de las sí. curanderas. Claro. Después también allá en otro curandero blanco, el Pai Vital, no sé si lo conociste, por allá por cerca de Hipódromo también, la May Olga, la La Olguita May de Olga, Yurema, Sí, la mayor, sí, me acuerdo. mucha gente de este Olga pueblo. Vidal, decís vos, Pai. Sí, Sí, me acuerdo. Yo llegué a Quimbanda, la casa sí, de de Yumalé. a mirar, porque yo en ese tiempo no desenvolvía. Y ella era un eshú de alto pero blanco que no Como cortaba. raro. Claro, No claro, cortaba. claro. Pero era eshú de alto evolucionado, Mirá. la May Olga, que salieron mucha gente de ahí. Esa es otra cosa que hay que tener en memoria y ser agradecido, de donde uno sale, de las raíces o de donde fueron los primeros fluidos. Acá en Montevideo, en Santa Catalina, había un templo, Pai Quinteros, que ahí muchos del cerro, muchos de la Teja nacieron ahí. Caminamos del Casabó, que no había ómnibus, Sí, claro, no había Igual línea el de polo. ómnibus para salir. nada. A caminar. A caminar hasta Santa Catalina. Vi grandes que hoy todavía están, pero algunos no tienen memoria. Se olvidaron. El
día que fallece él, creo que dije, no, pensé ver tanta gente y vi tan poca gente. Claro. Tan poca Te gente. apena un poco ese tipo de cosas que la gente se Totalmente. haya olvidado de la gente vieja, por llamarlo de alguna forma. Totalmente. Y que esas casas muchas ya se cierran y nunca más se mueven, Sí. como que no queda nadie, no sé qué es lo que pasa en este país. Bueno, Falta de legado, ¿no? Sí, sí, pero muchos referentes, muchas casas de religión que los familiares también no dejan. claro. Han ido gente que La avanza. es bravo. Sí, es Pero como me que, llegó la gente esa, no, tener memoria, nomás que no la llegué a conocer, a mí María Las Matas, del Cerro. Esa casa también nació cantidad de gente que me decían, nunca pude llegar. La casa de Mabel Miriam, Las Cadenas, en Quimbanda, el José Freddy de Ollá, bien. que la primera casa que yo inauguro en Lezica por la ley de Quimbanda, y Umbanda también me inaugurado yo primero en Umbanda, después en Quimbanda, el padre Freddy de Ollá. Mira, Eminencia para mí, eminencia. que hoy la casa está en nada, No es ¿no? nada. No tocó más ni nada. No hay nadie. Quedó- No sé si está algún familiar de él, no tengo No ni idea. sé. Sé que estaba en venta. Pues Josecito me había dicho que estaba en venta la casa. Qué lástima. Pues, todas esas casas. Otro lugar grande donde ustedes ahora van a hacer el homenaje a Fray Roberto también. Sí, Una gran capilla. Yo la otra vez pasé por ahí y digo, como el país Jorge de Yangó reinauguró la casa de la Menina, La casa del Fray Roberto. el país Pito y el país Armando, yo digo, esta casa, Porque pasé por sigue, ahí, está a la venta el lugar, ¿no? ahora está a la venta. O sea, ya hace tiempo, como que no se vende, como Sí, que... como que está. Hay otra visión quizás. Sí. Claro, yo pienso que sí, tal cual. Y era la casa de él. Sí. Él quería que eso continuara y creo que fue una casa de un banda muy grande, donde mucho... Otra casa Casi de todo Montevideo, Montevideo como claro. Sí, estado, ahí- participado. Ahí el que no pasó por ahí. Si no pasó Hay como casas- tamborero en asistencia Eran casas, Armando, Pedro Roberto, la Menina, Sí, la Sargento Mendocina, Mendocina, claro. el país Julio de Vará, la Mendocina, Claro, hablamos de casas de nombre. la ¿verdad? May Nilli de Mayana May Coraje. La Michael Garth. Muchas casas que el que no pasó por ahí no puede hablar de religión. En Peñarol fue un boom. Estaba la May Nilli, estaba Teo Bernaola, la May Celina de Mayá, el país Queno de Yapaná, que falleció hace poco también en Argentina. Hubo hace breve referente. Y tuve la bendición de ver, de estar, de compartir rituales con todos ellos. Eso es una bendición y eso creo que me llena el alma, me llena el alma y la espiritualidad. Sí, Son cosas que no las roba nadie. Nadie. Los recuerdos y la sabiduría creo que es algo que es lo más sagrado, ¿no? A veces Mayercita de Ollá de las Piedras, que ya la vas a conocer, ella dos por hace comida, fue a la religión. Va Pablo, Pai Nico de Ollá. Nico, po. Ah, Qué bueno, personaje. no, ni Qué hablar. personaje, es un personaje. A ver, yo lo amo al Yo Nico. lo amo al Nico. Yo le toqué un tiempo cuando él vivía a unas cuadras de la radio, que siempre me guío por La la antena. antena. Ahí va. No, lo que yo me río con él, una cosa de loco. Bueno, es divino. Sí. Es otra persona que en su momento me dio grandes consejos, el Paineco. Bueno, nos juntamos con Paineco, Claro. con Pablo Yangó, Claro. Pai Javier de Oyalá, bueno, la Mayercita, Pai Fabián de Yangó. Nos juntamos. Digo, nada de religión, pero igual a lo último terminamos. Sí. ¿Te acordás de aquello? ¿Te acordás fulano y Es mengano? que uno no quiera dar vuelta para acá, vuelta para allá, y terminás hablando de algo, de las anécdotas, de cosas lindas. Como el otro día la Meilla de no sé qué grupo también que tiene la Meilla esta que estuvo en la playa el 2 de febrero, que ahora no me acuerdo, Yamayo me parece que es. No sé. Sí, tú la conoces a ella. Se hizo este 2 de febrero ahí en el monumento de Meilla. Ahí en Mayá. Sí. Estuvo más Beatriz de ahí del Cerro y ella. Sí. Estaba María Julia. Mira, hace años que no la Ahora, veo. por eso, de inminencia, pedir la vez a esa madre, ¿me entendés? Y yo le digo, tantos referentes, tantas cosas, hablé un ratito con ella recordando tanta gente. Yo me acuerdo la primera vez que voy a la casa del país Silvio,
Ahí conozco al Yumaré de Julia. Ahí lo conocí, después fui a la casa de Raúl, la volví a ver y ahí está, empecé. Raúl de Jung. Raúl de Bará, Ah, la Mayaíra que estaba en la sí, sí, Raúl de Baralodé. Acá hay el barrio judío. Es verdad. La calle Inca. Sí, es verdad, la calle Inca. Sí, mucha gente, Sí. que no está. Y mucha gente, lamentablemente, no se pudo adaptar a los tiempos de No se ahora. ayornaron. No, claro, no se pudo. Y como que les cuesta mucho, Sí. porque se ha modernizado Como muy rápido también. demasiado rápido. Muy rápido. Y el internet es como que no ha ayudado mucho en ciertas cosas, en otras sí, en otras no. La otra vuelta, un homenaje que hicieron en el Alarvé de Oro a los fotógrafos, ¿no? Es que está bueno, estuvo bueno, porque me gustó. No porque estaba África Cultural, sino porque gracias a los fotógrafos, mucha gente perdida volvió a aparecer. Que es verdad, que eso hablábamos la otra vuelta con Pai Wilma, y hablábamos eso, que reapareció gente que no sabíamos dónde estaba, pero también salió otra gente que no sabemos de dónde salió, Claro, pero que no tienen historia. claro. Que a mí me gusta, yo siempre apuesto siempre a la historia. Siempre me vas a ver conversando con gente grande de religión, aquellos negros viejos, me gusta la historia de antes. A mí me gusta, la historia es de antes, ¿no? Pero me gusta la historia, me gusta de por qué llegamos, cómo llegamos a los tiempos de ahora, cómo nace la Umbanda en nuestro país, cómo nace la Quimbanda, a pesar de que todos sabemos por qué o quién es la persona cabecilla de quien trajo la Quimbanda. Sí, Pero el batuque, ¿vos ¿Cómo creés llega? hoy en día? Una pregunta que me gustaría, ¿el batuque en general precisa algo nuevo o como está bien y cultuamos cada uno lo que sabemos hacer? Es que ya está establecido ahora, sí. Está establecido el Batu casi. Yo creo que no hay que agregarle muchas cosas más. Habría que quitarle algunas cosas. Sí, creo que yo también creo que también hay que quitarle algunas cosas. Habría que quitarles algunas cosas. Sí, muy cumpleaños de 15 están ahora, ¿no? Exactamente. Por eso yo Más te conexión, digo. capaz, ¿no? Como Claro, decía. yo me acuerdo, fui los batuques de los grandes, como yo te decía, para mí es aburridor, pero era otra cosa. Y tanto que pasaban años para llegar a algo. Los secretos que hay, o veía, eran pocos los santos que hablaban. Yo pasaban años y veía ese santo y después al tiempo. Era muy distinto. Hay cosas que también Estoy de cuando uno se acuerdo. fue aprontando, esto sí, esto no. Ahora a veces, porque sos pareja o lo que fuera, también hay veces que se hablan de pruebas que antes, por más que fuera tu pareja o lo que sea, eran reservadas y siguen siendo Claro. reservadas siempre. Creo que como un poco también de la cultura que se está viviendo como muy rápido todo y capaz que eso también fue Son los involucrándose un tiempos. poquito. Estoy de acuerdo que Es un ritual con antes. cosas de como dije el otro día también, como hay gente joven espectacular, hay Sí, gente, claro. como hay gente dijera, de la vieja escuela que están muy errados. Sí, ¿Me entendés? Ni Sí, muy, sí. muy ni tan tan. sí. ¿Me entendés? Sí, también comparto eso yo, Ah. de que no porque sos viejo tenés la razón. Claro, Y no porque sos nuevo estás equivocado. Yo en eso comparto. Hay que dar oportunidad porque todos fuimos jóvenes y vamos a quedar todos viejos y alguien tiene que seguir. Yo respeto lo que dijiste de referente. Hay referentes, hay referentes. Acá tenemos grandes referentes todavía. Pero como te digo, también creo, he visto muchos países jóvenes que son un espectáculo. ¿Cuánto tiempo tenías que estar, Pai? Hablamos de los inicios tuyos del lado de Villar, para poder tocar en tu casa, por ejemplo, hacer toda la carrera, tener tus orillas y poder tocar en tu casa. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos hablamos de aquella época? ¿Cómo se estimaba todo eso? Y yo estuve como 2, 3 años, 4. Yo tenía casa abierta en un pan de Quimbanda, ¿no? Claro. Para poder tú empezar.
Sí, sí. hacer los batuques para tus orillas Claro. en tu casa. Claro, ya movías tu casa en otras cosas. Sí, sí, siempre fuimos bien. Pero ponele una persona que recién se inicia en el batuque, no hace un bandequín banda, se apronta desde que arranca hasta abrir la casa. ¿Cuánto tiempo antiguamente más o menos se estilaba? Antiguamente muchos años. Porque viste que hoy por hoy también se estila eso. Hay muchas personas capaz como que se aprontan y ya están tocando. Claro. Como que no hay un tiempo entre una cosa y otra. Pero estoy de acuerdo también. Porque, no con todos, pero hay casos que estoy de acuerdo. Bien. Porque antes, que muchos murieron con Se dilataba demasiado. Sí, y se murieron con los secretos. Claro. Murieron con secretos, Sí, los se tabúes. llevaban todo. Como yo te dije, estuve un año afuera esperando animales. Después un año picando para llegar a la Te llegada date cuenta que para llegar a Paysandú es llegar a la vieja. Claro, que tampoco tenía tanta ciencia picar una cebolla, hacer una comida. Claro, claro. Porque es una cosa cotidiana de todos los días, Claro. trasladarla a una cocina de religión. Claro. Claro. ¿Estás de acuerdo en que la religión sí empieza en la cocina? Sí. ¿Sí? Totalmente. Porque la cocina es donde uno aprende a ofrendar, a cocinar, a agradar al orillar en realidad, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Y creo que también pasa por los umbantes la quimbanda, ¿no? Por Para todo, que sí. practicar las dos Yo cosas. creo que todo empezamos por ahí. Sí, totalmente. Sí, antes se limpiaban los pisos de rodillas y nadie se quejaba de nada. Chelo, cuando un día estábamos acá en lo del Painano, cuando yo empiezo, claro, yo tenía una casa abierta más de 25 años, Claro. bandeja y banda. Claro. Iban cantidad de pay a casa. Llegan y yo, arrodillado, limpiando el templo del Painano, llega el Baba Humberto, el peinero de Odé, de Fernando y Mayá. ¿Qué haces pay arrodillado? No, soy hijo. Claro. Yo pagué, no por ser pariente de Nano, del Painano, Claro. yo pagué mi derecho de piso, como se decía. Sí, claro. Yo empecé, mis hijos mismos me miraban, el padre. Yo en la casa de Nano, yo empecé de cero. Pienso que una casa abierta no tenía nada que ver una cosa con la otra. Claro. Yo empecé en la cocina, lavando todo. En la casa del Baba también ayudando, aprendiendo. Me despertó desde que aprender, yo si me van los años tengo que aprender. Claro. Y más esfuerzo. Había obligaciones, siempre estuve yo, tanto en el Painano como en lo de Baba Humberto. Unos grandes maestros, a los dos les debo mucho. Sí. Baba Humberto de Yalerero. Sí, otros tiempos, ¿no? Otro tiempo Otro de tiempo, aprender, claro. no teníamos la facilidad del internet, no había YouTube, una llamada por teléfono era impagable, un pasaje a Porto Alegre era como ir de acá a Europa. Y tampoco había tantos batuques, No, porque tenías que no, esperar no, un no, batuque no, y otro para aprender las rezas. Claro. Y el tamborero nos cantaba con micrófono, entonces a veces enganchabas algo y otras veces Sí, no. en las dicciones era otra cosa también, en la reza era otra cosa. Sí, Claro. Hoy es diferente. Hoy, hay más facilidad también, ¿no? Hay más facilidad, que estoy de acuerdo. Claro, Hay está más bueno. facilidad, Pero muchas generaciones, yo me acuerdo cuando empecé a lo del Pai Bernaola, ahí en la Presa Sarabia, yo bajaba del horno en Garzón y había un pozo para subir, pues estaba la subida, estaba la Mecoraje y Pai Santiago, ¿conociste? Sí. En invierno hasta acá, Ay, Dios. por eso no llegara, o los lunes a despachar, Claro. o a limpiar, era algo sagrado. Aparte uno lo hacía no por obligación. Claro, era. Ya uno lo tenía inculcado. Totalmente. Era obligación. Sí. Totalmente. Pero tenía como cultura ya. Totalmente. Claro. Ahí lo marcó. Cuestionar nada, por favor. Claro. O sea que estás de acuerdo en que pai, uno es en la casa de uno y en la casa de nuestro pai, uno es hijo. Totalmente. Hoy uno llega, no es mi caso porque yo para mí también, yo soy pai en mi casa y en la casa de mi pai soy hijo, como todos. Pero viste que hoy también tienen ese problema de que porque yo tengo tantos años, porque esto, porque aquello, voy a tal lado y bueno, me voy a hacer hijo de fulano, pero yo soy la mai o el pai fulano y no quieren hacer nada. Entonces digo, como que está como raro todo O si eso. enseñas mucho, cambias, sos malo. Sí.
Bueno, yo cuando llego a Brasil, fueron muchos uruguayos. Y yo vi muchos uruguayos sentados, porque eran padres. Claro. ¿Me A lo cual entendés? también tú tenés tus hijos. Claro, claro. Porque yo llegué con hijos ya a Brasil. Pero yo desde el primer día que llegué, mi hija hizo de la casa de Brasil la bandera de la Medianza y yo comencé nuevamente Claro. a aprender otra vez. Te pusiste la camiseta. Totalmente, aprender otra cosa y mismo cuando llegamos con mi hermana Graciela a hacer los primeros batuques, fuimos criticados, ¿me entendés? Porque empezamos a hacer como los batuques de la casa de la madre y los rituales y sigo haciéndolo como de la casa madre. Claro. Y hoy veo muchos amigos de esos momentos que estuvieron allá que hacen, pero lo hacen de oído o de ver. Claro. Y sin saber por qué. Ay, claro. Claro, sí, así Porque como como monitos. cuenta el padre, tiene los fundamentos, la madre se los fue transmitiendo. Claro. Es difícil. Está difícil. Es difícil y como siempre hay que ser memoria agradecido. Es verdad. Y yo estoy bendecido por todo lo que he vivido en todos esos años. Ay, quiero que vamos a hacer un cortecito, pero ya te voy adelantando. Quiero que me cuentes después, hijos tuyos, ¿cuántas casas tenés abiertas acá con hijos? Contame cómo te manejás esos traslados desde tu casa hasta acá, hasta Montevideo. Contame un poco más. Pero ahora, después del corte, así tomamos un poquito de agua porque es un calor tremendo, me estoy deshidratando. Pero ya venimos, enseguida volvemos. De vuelta. Y bueno, Pai, contanos ahora un poco. Como director espiritual, ¿cómo es el Pai acá con sus hijos y con las casas que tenés de hijos abiertos? Creo yo ser un buen pai. Tengo 9 casas abiertas con hijos de religión. La primera casa, por el lado de Nación, fue mi hijo Edgar de Oyalá. Fue la primera casa que inauguré, con mis hermanos de Brasil, que a mí no pudo venir. Fue la primera casa que inauguré yo, la Nación. Después inauguro la casa de María Alicia en el Cerro de Oyún, Payona de Yangó, de Lezica, Maicirle de Yangó en el Cerro, Pai Lupo y May Lorena acá en Capurro, Pai Edinson de Yangó, de Buenos Aires, May Norma de Manchá de Lezica también. Soy un pai presente, las obligaciones desde el corte hasta que termine el batuque, estoy durmiendo con ellos. Sos de los de antes, Sí. no sos del que venís, matás, te vas y volvés. No, me quedo con ellos, comparto acá en la casa de todos mis hijos, duermo con ellos, disfruto de cada obligación y los ayudo a arreglar, a organizar. Obvio que soy medio, ahí sí, soy medio porque como soy tan estricto para mí, Claro. en los rituales, me gusta que sean anfitriones y sean buenos, Claro. buenos en todos, y casi todos hacen lo mismo que yo. Hoy en día, yo te digo, mi mano derecha, que es el padrino de la mayoría de mis hijos, Pallega, que tiene en el barrio de Vistalín, a Las Piedras, Que fue la primera casa que abriste. la primera casa. Mi pai va a dar los de la primera casa que conoció fue la casa. Llegué a la casa de con mis orillas de la Cuba. O sea que tenés hijos de unos cuantos años. Sí. Hijos grandes en tu mano. Sí. Tengo Ega. Norma es una de mis hijas que ya hace como 36, 37 años está conmigo. Y Ega, 20 y pico de años. Claro, tenés hijos ya. Una vida. Sí, claro. Y no con todos soy amigo. Claro. Ay, mi hija Luz de Yangó de Canelones también, por esa frente. Yurema del Cerro también, Yurema de Ollá. ¿Qué te iba a decir? Gustavo. ¿Qué? Gustavo de Yara también de acá. Gustavo en
García, Gustavo de Ah, Ollana. pero tenés bastante, están bastante distribuidos. Está distribuido, sí, sí. Pobre país que se tiene que distribuir. Y trato de unirlos a todos. Claro. Es bravo. Es difícil. Es Por los difícil. tiempos y por todo también. Por los tiempos, a veces, viste, como Horarios, sí. por mí a veces van, se necesitan, Claro. porque cuando hay un corte, un serón, Que se ayuden como familia, como ¿no? familia, como familia. El último serón que fue la obligación de un nieto mío en la casa de Ega, Brian de Manchac, fue un espectáculo, ver todos hijos que tienen, no se llevan bien, verlos todos unidos en la misma comunión. Claro. Por el Fue mismo- algo tan especial, tanto el corte como el batuque, como Sofía. Claro, Me alegra, me llena. creo que eso lo lográs Está vos. velado. Claro, lo lográs vos, Sí, porque vos sos así. sí, Y los hijos maman lo que ven del país, ¿no? sí, Creo que pasa un poco por ahí también. me ha costado, pero lo he logrado. Así que tenés también hijos en Argentina. Tengo Mirta y Edison, casi 36, 37 años. Ah, una cantidad de años. Una cantidad de años. Mercedes. Ahí en Mercedes tengo a Antonio, que casi que de un banda, Ah, mirá. y el año pasado fue por su fierro de Jun. La voy llorando, país. May Yolanda de Ollón, por favor, de Nuevo París, que siempre la visito, la gran hija que me acompaña también. Tenés una cantidad de hijos. Tengo. Ay, tenías una pregunta vos para darle los cambones. Referente a Cambón, Pai, que antes era tan importante en cada templo, el Padre Santo, tener su Cambón, que conociera las costumbres de cada país, Hoy no hay, no conocen, se perdió. se perdió eso del Cambón. El Cambón era Cambón, nada de rodar, y aparte no se despertaba a rodar. Es casi la mano derecha del padre de la casa. Tanto para entregar una toallita blanca, para secarse una cara o lo que Y sea. para los sagrados, por una riscada de punto que trae el Cambón ahí. Para todo, bueno, antes había fiscal de puerta, la fiscal de puerta que los medios tenían que entrar En correctas en condiciones. correctas condiciones. Muchas cosas que ya no hay. Pero hoy el templo como que se va adecuando y armando desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista, sí. Ayornar, como digo, yo me ayornaba. Exacto. Te digo, aparte, capaz que tengo la culpa, pero no cambio mi ritual. Los rituales yo sigo siendo. Claro, cambiar la parte social. Me ayorno en la parte social. Claro, claro, claro. Sí que es lo bueno, ¿no? Tener asociarse. Porque si no es como quedarse excluido de la sociedad religiosa. Sí, sí. Y todo lo social tenés que ayornarte a todo, porque no hay otra. Si no querés estar excluido, porque si no, es lo que ha pasado, por eso hay tanta gente que dispersa por todos lados y no. ¿Cómo ves? ¿Crees que en algún momento los religiosos vamos a ser todos unidos como No. se pretende? No, ¿No? no. ¿Cómo crees que va a seguir la religión de aquí a 10 años para adelante? A como está hoy todo. ¿Qué pregunta, Pai? Sí, yo sinceramente, desde mi punto de vista, no veo que va a ser peor, creo. Más desunión, cada uno lucha por la de ellos. Es una lástima, pero es así. Es algo que está muy... Otra de las cosas, sos de la doctrina, viste que de una cosa salta a la otra, ¿no? Porque, Pero eso es importante. ¿crees que la doctrina de un templo es importante Total. y que sea escrita está bueno o no? ¿O solamente, como hacían antes, hacelo y aprendés haciéndolo? Mira, yo cuando empecé con las doctrinas, vos sabés que todos estaban con cuadernos y gracias a mi santo, a mis cabocas, a mi yo, nunca, ahora de viejo apunto, para no olvidarlo. Claro, porque es una Como Para ayuda organizar simbólica. algo. Claro, como organizarte, hay que hacer esto, lo otro, lo que El que fuera. agarre mi valija el día que parte hay cosas y entonces escribo, a veces de madrugada me acuerdo de Claro. cosas. Y la doctrina es todo. Vos sabés que tengo un Nada nieto- pone el Padre Santo adentro del templo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No ir a recibir doctrina que también Ah, se- no, sí, sí, sí. es como que... ¿Estás de acuerdo con eso de recibir doctrina También, porque el fuera? Pai, viste que eso se está como... Sí, como que se está ahora, hoy en día se está estilando ese tipo de cosas. Mira, hay seminarios
con fundamentos que capaz que sea algunos, no todos. Claro. Un seminario, pero no es... De por conocimiento. otro lado. Ahí va, de Un tema conocimiento. general o... No esto que te quieren inculcar doctrinas, cosas. Yo no creo yo, me parece, como que tus hijos vayan a aprender a la casa de fulano. No, me parece que no da, ¿no? Creo que la enseñanza va en cada uno en su casa. Exactamente. Y después nos juntamos porque hay cosas que creo que son generales. El eco de dendenes con dendenes en todos lados, el miel dulce para todo el mundo. Creo que hay cosas generales. Hay cosas lógicas y generales. Claro, hay Pero- cosas que son básicas Exactamente. y no cambian en ningún lado. Digo. Exactamente. No, por eso no creo mucho en la doctrina, de esas facultades que quieren hacer hoy por acá, por allá. Mira, tendría que ver, porque no puedo opinar lo que está planeado hacer. Claro, Si hay una base de fundamento y capaz que es un tema bravo, es difícil, ¿no? es difícil. Pero en mi casa la doctrina la hago yo y a mis hijos yo. Exactamente. Y tengo la bendición que a veces mis hijos me invitan a las doctrinas de mis nietos, porque participo mucho en todas las casas. Que me olvidé de Rosana y de Manchá también, de Progreso. Para que no se, Una hija no mía se, no de- se enoje tampoco. No se enoja, ¿viste cómo es? Ah, sí. De Rosana, que también una hija de 30 y pico de años. Una cantidad de años. Qué belleza, ¿Y Pai. sabés cuál es la belleza de todo? Que muchos de ellos, cuando yo empiezo la relación, como se le habían dado vuelta, porque siempre un banda que banda, Era la costumbre que tenían. y me costó llevarlos a No, Maras Orillar. Claro, no cambió. Rosana fue una de mis hijas que me marcó cómo ama a Sumaya Manchá. Y yo le enseñé a amar a ese Orillar, su esencia. Y hacía otros casos más. Claro, Porque yo era cabrón, yo tuve más de 20 años, estaba con banda que banda, claro. hacía lejos. Y sí, lo mismo que te costó a vos, le costó a ellos el Claro, nuevo camino. Claro, y hoy verlos cómo hacen sus rituales, cómo aman a su Orillar, para mí todo eso es una bendición. Hay algo que dijiste que me gusta, porque está ese dicho que no lo comparto con nadie, cada uno en su casa tiene un librito y esas cosas no las comparto, porque si tu libro tiene que ser el mismo para tus hijos y que vos compartas esas doctrinas, se trata de que se haga tu libro en todas esas casas que vos, Y eso y el día que faltes, ahí que va. se haga lo que vos sigas. Exactamente, es lo que le digo yo, seguí ese linaje, ese legado. El otro día hablando con mi mano derecha, vos así que mi hijo Ega, que estoy preparando, que otra parte de que vamos a hacer ancestro, Claro, tenés que aprender, le digo, y seguir mi legado. claro. ¿Entendés? Y todos mis hijos, mismo Lupo, que tuvimos un tiempo separados, pero hoy ya une. Lo que separe une. Es verdad. Yo lo parí a él y Dios buscó, Lo ves. mi amistad siguió, Claro. lo dejé, capaz que tu camino no soy yo, porque no toda mano es para todo para. Es verdad, La vuelta de la vida, los encontró. me llamó, como siempre venía, obvio, primero hay que hablar con ella y después, bueno, Claro. Se ve. es Y verdad. bueno, la idea y lo bueno es que se volvieron a unir y que están Y vos sabés que él, que está presente también, y que hoy estamos acá en la casa de él. la mamá de él me decía, usted estos tiempos que estuvimos separados, él siempre, sos vos. Y yo llegué y como que vivió él, vivió. Bueno, está bueno, eso está bueno. Pai, ¿querés hacer alguna cosita, algún comentario más? No, creo que más o menos. Quedó claro, ¿no? Por lo menos el concepto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Danos a la gente que nos está mirando, que nos va a mirar ahí, tu punto de vista a partir de acá para adelante a nivel religioso.
¿Qué nos recomendás, Pai? Cómo se está viendo todo, ¿no? Sí, ¿qué tendríamos que hacer como para que esta religión no muera, por ejemplo? Y buscar a veces las raíces y humildad. Volver a las raíces. Volver a aquel fundamento. Yo hay compadres que a veces yo aprecio, pero hay cosas que nomás la cuaresma. Si sigo hablando, no. La cuaresma. Es el tema que soy africanista, que lo soy, que no cierro, pero toda la vida, nuestros grandes, nuestros dinosaurios, dijera yo, Claro. lo hicieron. Aprendimos eso, mamamos eso. Y hoy dejar. Como un cambio radical, Un ¿no? cambio radical. Capaz que buscando algún fundamento, pero yendo a otras raíces del africanismo. Claro. No cambies ese Yeyena vos o la familia que hace Cabinda, que sigan sus fundamentos cada uno. Claro. ¿Entendés? No, Creo que sí, que las raíces se tienen que conservar. claro. Y ya te digo, ahora estamos inventando una cuaresma casi, Sí, que claro. yo para mí es algo sagrado. Sí, claro. Totalmente. Sagrado, de empezar el carnaval con los rituales de carnaval que ya tampoco se hacen los rituales de Yu. Tampoco, es verdad. Ese ritual sagrado de Yu, ese ritual de la calle, El todo. famoso que el Jesús se largaba a la Ah. calle. Es verdad. Y todas esas cosas se van perdiendo. Date cuenta que hoy un hijo, te hablo también yo porque yo también me he llevado. Yo pido misericordia a los padres que no apañen. Pero hasta un apañe, no sabe el punto de apañe, no sabe lo que es un apañe. Se usa. Un apañe. Sí, pasa con los tamboreros, ¿no? Y todo. Pasa con los Todo tamboreros. sea yo. Escuché a un botija, un tamborero también, tantos años, no sabía lo que era un punto de bautismo. Se perdió el bautismo de un banda, se ha perdido. El pez de carita, una abertura de antes, esa abertura, esa paz. A mí. Hay muchas cosas que se deben perder. Y yo pienso que volver a la raíz y humildad. Humildad y siempre pido la unión porque me encanta la unión, la fraternidad. Me encanta. Es que creo que es lo más lindo, Pai. Yo creo que compartir, el unir, el estar es lo más lindo. Exactamente. Pero tiene que haber humildad. Sí, claro. Mira, como yo, hoy Penchi lo dijo, yo me acuerdo que iba a unos ranchos, unos cantes que se hacían antes, Es verdad. en las 40 semanas, cada sesión, como también tuve el placer de ir a templos espectaculares a danzar. Y con el mismo amor y con esa misma fe dancé en esos cantes, los cantegriles, como dancé en nuestro terreno. Sí, sí. Hermoso. Es que muchas veces, hay mucha más fe y más entrega en eso que antes le decíamos los ranchos, los cantegriles, que en los grandes templos de hoy en día, ¿no? Sí, verdad. Sí, antes la Como fe decía era... vos, Pai, los ómnibus también, en aquel momento las piedras, que la ciudad de las piedras que se iban a las matas, ¿verdad? De diferentes banderas, Ah, diferentes era gente que unida, es la unión Ah, y nuestra fe hacia lo mismo que cultuamos, no y importa. gente que no, como yo te digo, yo Y tenía mi mentira que diferencia. todo el mundo se llevaba Yo bien. con el perro Roberto no me llevaba, pero sí sé lo que él era, el respeto. Claro. Nunca nos peleamos. Tenemos esa diferencia. Sí, sí, como todo ser humano que humildad, tenés Pero un poco los más. 8 de diciembre y los 20 de enero íbamos todos juntos Claro. para el mato, para el 25 de agosto, o Santa Lucía, casi siempre el 25 de agosto. Y es mi lugar sagrado. Es tu lugar sagrado. Sí, espectacular. Colmado de recuerdos y de mucha bendición. Oh, ¿no? bendiciones. Claro. Y tantos recuerdos. Pai, la verdad que yo a partir de ahora quiero quedar ya contigo, así ya queda grabado acá, Comprometidos. que con la gente, amigos tuyos, conocidos, familiares, religiosos, para empezar a irnos, Pai, a las A piedras. visitar. Nos vamos a ir a las piedras a visitar toda esa gente que hoy nos Aparte de mis habla. raíces hay Pai. Por Claro, eso. Y los quiero llevar a los dos. Muchísimas gracias. Porque vamos a ir con- estoy Los quiero creyendo. llevar a los dos, nos montamos, vamos Vamos, carreta, pero vamos. vamos. Pai, te quiero agradecer mucho Vamos, Pai. por
tu tiempo, me divertí un montón con la grabación y fuera. Nos conocimos un poco más. Sabes que acá lo que ves es lo que hay. A tu hijo, la verdad, que nos dio lugar para poder estar un rato conversando contigo. Ellos allí escuchando y hablando, la verdad, realmente. Soportar en su casa. Agradecidos por nosotros. Muchas gracias, la verdad me encantó. Pai, Muchas te gracias. agradezco por Gracias ser la a vos, nueva Pai. cara, Pai. Gracias a vos. Muchas gracias, Pai. Y bueno, A vos también, muchas Pai. felicidades. Y muchas Paicito. gracias, Pai, de verdad, Por ser por todo. la nueva cara de África Cultural en Muchas Montevideo. Y ya tenemos la nueva cara que ya la vamos a presentar también De Mercedes. de Mercedes. Bien. Así que ya. África Cultural se viene con todo, Sí, Pai, sí, sí. Y Y así pronto vamos a seguir. vamos para Salto. Totalmente. Allá Vamos a estar. allá adelantando ya acá en la casa del Pai Yangola y el Pai Yalá. Así que ya nos vamos adelantando. Pai, ¿algo más para decirnos? No, muchas gracias, Pai, de verdad. Saludos a la Mai Karina, que hoy Saludos a Mai Karina. está un poquito más Sí, ahorita en otras actividades. Y bueno, y a toda la audiencia que siempre te siguen. Y como siempre, unas entrevistas maravillosas, me encantó. Me encantó estar acá, Pai, también. Y saber un poco más de vos, si bien te conozco de toda la vida, pero y no tanto por la religión, quizás por la vida misma. Y conocer un poco más de tu caminada y de todo tu conocimiento, me encantó. Muchas gracias de verdad por recibirnos y bueno, Muchas gracias. creo que vamos por más, ¿no? Vamos por más. Claro, vamos por más. Vamos por Muchas más. gracias a todos. Y bueno, no se pierdan la próxima entrevista. Va a ser con Mai Lupe de Ollá también. Arrancamos. Referente. Sí, sí, arrancamos con dos hijos de Ollá. Con dos hijos de Ollá arrancamos. Amo, Mai Lupe. Orillá Amo, de Mai Rúa y casa ahora de Mai vamos Lupe. para la casa de la Mai Lupe, Lupe, que ya vamos a estar. Mañana mismo voy para la casa De la Mai porque es mañana mismo. Así Qué que lindo un abrazo grande, grande, muchas gracias a todos. Pai Jorge, Pai Javier, un abrazo a todos y muchas gracias a los hijos de la casa. Así que estamos en la próxima entrevista con ustedes.